Voy a grabar, está Hay grabando. unos desde Madrid, desde Chile, Ecuador. El que va a dar la plática es de Perú. Sí, soy de Perú. Desde Ica, Perú. Ya se va a llenar, faltan dos. Ya se llenó. Al contrario, los que les gustan las microalgas, muchos se están volviendo veganos. Por aquí la tribu vegana está comentando. Buenas tardes, mi nombre es Hugo de Lima, Perú. ¿Qué tal? Hola Hugo, ¿qué Gusto, tal? gusto, ¿qué tal? Saludos desde Ica, ¿Te dedicas? desde Ica, Perú. Ah, ¿qué tal? ¿Qué tal? Somos acá vecinos. Sí, somos vecinos y estamos súper cerca. Buenas tardes, soy Buenas tardes, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. de Arequipa. Hola, desde Arequipa. Joseph, ¿cómo estás? Buenas tardes. Qué Buenas genial que te tardes. puedas conectar. Qué emoción. A ver, ya siguiendo el Zoom, voy a igual, está grabando esto, si es que en vivo, bacán, vamos a darle transmisión en vivo por Facebook mientras tanto, y esto va a quedar grabado en Facebook también. Listo. Listo, amigos. Ya estamos en Facebook y iniciamos. Bueno, buenas noches con todos. Gracias por su tiempo. Estoy muy emocionado de poder compartir con ustedes este momento, con Gabriel, a quien admiro mucho y ha aceptado dar este webinar conversatorio. Va a hablar de su experiencia. Queremos hacerlo así ameno, nada muy formal. Y para hablar eso, contarnos sobre su experiencia en cuanto a espirulina, unas nuevas formas de cultivo o, bueno, formas que no todos conocemos y que pueden servir y solucionar cultivos en diferentes lugares. Es una técnica bien práctica. La charla tiene como título Cultivo de espirulina en sistemas prácticos y sustentables. Gabriel les va a explicar a detalle por qué. Y va a mencionar sobre desafíos para una producción familiar y nutrición consciente basados en la soberanía y seguridad alimentaria. Súper interesante. Antes me gustaría comentarles por qué estoy aquí, por qué estoy organizando esto, por qué invité a Gabriel y es para hablarles desde un poquito de Inti Pacha, desde el nombre, qué es lo que quiere decir. Inti es sol, Pacha es tierra y las microalgas son ese eslabón que está en la tierra y que es muy relevante para nuestra especie. Y bueno, Inti Pacha surgió para solucionar algunos problemas en el mundo, como la alimentación en el mundo. Cada vez somos más personas, lo cual conlleva una posible escasez o buena distribución de agua, podríamos decirlo también, calentamiento climático y ahora con lo de la pandemia, algo económico. Entonces, desde Inti Pacha busca eso, poder solucionar desde este microorganismo espirulina ahora, poder solucionar estos problemas. ¿Y cómo lo hacemos? Impulsamos el uso y cultivo de espirulina en Perú y el mundo. Al principio iniciamos en Perú, luego ya ahora podemos hacer lo que estamos haciendo ahora. A lo largo de esta aventura que tengo con la espirulina, he podido trabajar en empresas privadas, desarrollando tecnología, tanto en laboratorio, a nivel artesanal, a nivel industrial, y ahora en Inti Pacha, impulsando
el cultivo y uso de la espirulina como una fuente de alimento, un recurso muy importante que podría darnos muchos beneficios en esta realidad. Y damos, ¿cómo hacemos esta labor? Bueno, organizamos webinars, cursos, y hemos organizado cursos de cultivo, cursos del potencial económico de esta cianobacteria, webinars como este, programas como el programa Orovilca, en el cual apoyamos capacitando a pequeños productores, enseñándoles paso a paso el cultivo, formas de poder cultivarla en casa y procesarla y que esto pueda llegar a ser un emprendimiento. También hacemos programas de capacitación donde ya las personas que quieran cultivar se, se inscriben para capacitarlos en este tema. Y bueno, insumos para cultivo de espirulina en Perú. Y luego de esto le doy pase a Gabriel. Gabriel, puedes compartir tu diapositiva cuando desees. Bueno, aquí estoy. Darles las gracias por acompañarnos, darles las gracias a Miguel y a Nelson por invitarme a este conversatorio que llamo yo, porque la idea es como poder bajar y comunicar todas estas ideas y todo este proceso del conocimiento que se ha venido dando hace bastantes años, ¿no? Y desde el inicio de cómo me conecto con espirulina y cómo toda mi vida tiene que ver con espirulina y todos los procesos que hago en Latinoamérica, en Europa y África y en algunos lugares de Asia tiene que ver con espirulina, ¿no? Desde las microalgas hasta las cianobacterias, ¿no? Y espirulina específicamente. Bueno, agradecer a Inti Pacha por la invitación, también dar un agradecimiento a Biogemar, donde me encuentro. Acabo de llegar al Ecuador ayer, hoy en la madrugada, así que estoy en este momento en Salina de Ecuador, en las instalaciones de la empresa Biogemar, del Almar, que le doy las gracias también por dejarme estar en este espacio y poder comunicarme con ustedes, ¿no? Entonces, lo que quiero hacer es un conversatorio, ¿no? De intercambio de ideas. Quiero que entiendan que mi trabajo tiene que ver con la transferencia tecnológica, ¿no? Y lo que he intentado hacer es llevar la academia a un punto de vista práctico, ¿no? Es decir, la investigación al desarrollo, la investigación transformada en una startup, es decir, en un producto que podamos utilizar, ¿no? Y así actualmente también esta investigación llevarla al común de las personas, ¿no? Por eso hemos planteado esta iniciativa de hablar de sistemas de cultivos, de espirulina en este caso, y cómo pueden llegar a las personas, ¿no? Al común de las personas y cómo de ese modo podemos colaborar a esta soberanía alimentaria que es tan importante hoy, ¿no? Una soberanía alimentaria que tiene que tener un fundamento local, que tiene que tener una inocuidad alimentaria, que tiene que tener ciertas herramientas para que la haga real, ¿no? Y que contribuya en ese momento. Entonces, para eso vamos a conversar un poquito de todos los temas. En sí, el estado de la seguridad alimentaria en el mundo es importante, ¿no? Hace mucho tiempo hemos escuchado la necesidad de mayor producción de proteína, la necesidad de producir más alimentos, la población crece, ¿no? Y en sí nuestras necesidades alimentarias han cambiado, ¿no? Hoy día tenemos una mayor conciencia con la alimentación. Ya estamos más relacionados que comer cierto tipo de alimentos nos van a generar cierto tipo de consecuencias, entonces vamos a querer creer que todos sabemos que somos lo que comemos, ¿no? Y a partir de eso vamos a partir a hablar de seguridad alimentaria, ¿no? Y cómo nosotros podemos interceder por esa seguridad alimentaria desde nuestras familias, desde nuestra comunidad, de nuestros países, de nuestro entorno en general, ¿no? Y cómo hoy día, cuando hablamos de huella de carbono, de huella de nitrógeno, se hace tan importante reconocer esas producciones y volver a los huertos familiares, a los huertos comunitarios, ¿no? A producir y a manejar esa soberanía alimentaria, pero en buena calidad. Ese es el gran desafío. En sí, INSAM es un proyecto de la ONU que tiene bastante tiempo, es un proyecto muy bonito, el cual he seguido de cerca,
y está basado, digamos, en espirulina, ¿no? Y cómo esta espirulina se ha transformado históricamente en una posibilidad nutricional muy importante que abre el camino, ¿no?, en el mundo para hablar de esa seguridad que estamos buscando y pensando, ¿no? Un organismo que tenga la capacidad de alimentarnos de buena forma, en pequeñas cantidades. ¿Qué quiero decir? Y que siempre lo hablo, poder producir en un pequeño espacio de terreno, a bajos costos, ¿no?, una mejor calidad de proteína, es decir, por lo tanto, un mejor tipo de nutrimiento, ¿no? Y obviamente en menos cantidad almacenar más nutrientes, ¿no? Cómo poder en un metro cuadrado tal vez producir una gran cantidad de alimento para alimentar a nuestra familia de forma segura. Es un desafío interesante y actualmente es lo que nos diferencia tal vez los que producimos espirulina en base a la proteína, no, digamos, ganarle un poquito este camino a la soya o a la carne, ¿no? Especialmente en esos argumentos. Cuando nosotros hablamos de espirulina, les voy a presentar a Arthrospira maxima, ¿no?, Tecuitlal, que por allí han existido algunas controversias, vamos viendo ahí una toma en mi microscopio de mi Tecuitlal, ¿no? Han existido algunas controversias con respecto, digamos, a Tecuitlal específicamente, por la procedencia, ¿no?, de dónde proviene. Inicialmente los antecedentes es que efectivamente Tecuitlal o Arthrospira maxima, vamos a ver otras calificaciones ahí, proviene de Mesoamérica, fue encontrada allí, ¿no? Yo aislé durante un proceso un Tecuitlal, que es la que he llevado a diferentes lugares del mundo, con una misión alimentaria y una misión, digamos, de fortalecer nuestra plataforma alimentaria, como Arthrospira platense del Chad. Esos son los antecedentes. Muchas veces conversamos y por allí hay diferente información, pero es lo que está citado y lo que está publicado hasta el momento, ¿no? Ahí tenemos algunas imágenes de Arthrospira maxima, que es la cepa que yo siempre llevo a todos los lugares conmigo y es una cepa bastante productiva, ¿no? Al costado tenemos una de otro tipo de Arthrospira, que la vamos a llamar SP hasta el momento, pero vemos que ya es un poquito distinta. Siempre nos costó mucho, y lo hemos hablado, que espirulina fue considerada como una alga o una microalga, cosa que no lo es, pero desde el punto de vista coloquial ha sido ya fundamentada así, y actualmente la tratamos como una microalga, pero realmente es una cianobacteria, ¿no? Y obviamente esta cianobacteria se caracteriza por ser un organismo procariota, ¿no?, con una pared celular del tipo gram negativo, con una reproducción exclusivamente asexual, no posee ningún tipo de cilio o flagelo, ¿no?, sino que a partir digamos, de ciertas especializaciones le ayuda a estar más cerca del sol. Son organismos fotosintéticos, los cuales nos ha hecho confundirnos mucho y discutir si es una microalga o no, pero eso ya es de la vieja escuela, los cuales poseen clorofila A, B y D, ¿no?, y a la vez tienen los tilacoides, que son los receptores de la luz, lo que nos ayuda a generar un fotosistema 1 y 2 dentro de este organismo. La conocemos ampliamente por la producción de los pigmentos, especialmente el pigmento azul, la ficocianina, ¿no?, que es bastante interesante y que seguro vamos a hablar más de ella. Dentro de las cianobacterias hay cianobacterias con gran, digamos, capacidades como de fijar nitrógeno, ¿no?, inorgánico y orgánico, que las hace bastante exclusivas, pero sin embargo, al ser organismos procariotas, son organismos que tienen una historia de muchos millones de años, ¿no? Yo generalmente cuando me planteo el estudio de las cianobacterias, es interesante saber que son 3.500 millones de años de historia, que 3.500 millones de años de historia han pasado millones de cosas en la faz de la Tierra, y estos organismos siempre de forma resiliente se adecúan a los cambios y nos van entregando cada vez más aporte a la vida en la Tierra, iniciando desde el principio, ¿no?, cuando fueron parte de llenar de oxígeno la atmósfera, por lo tanto dar cabida a la vida que nosotros entendemos. En sí, el grupo de espirulina no pertenece a esta clase o a este grupo de las oscilatoriales, ¿no?, donde básicamente
se van a definir aquellas cianobacterias que son unos filamentos, ¿no? Que son unos tricomas, los cuales toman estas formas y les da bastante flotabilidad. Hay muchos dentro de este grupo, vamos a decir que espirulina, bien llamada por esa forma de espiral, no de espiralización, pero ya no forma parte del género, conocida por Arthrospira, que eso ya lo vamos a ver de ahí, está dentro de este grupo de forma general, ¿no? No quiero darles mucha lata con respecto a todos estos temas morfológicos o taxonómicos, pero es sumamente importante que sepamos un poquito, ¿no? Tal vez no vamos a ser taxónomos, ni ingenieros, ni nada específico, pero tenemos que entender un poco de dónde proviene. Actualmente las dos especies, Arthrospira maxima y Arthrospira platensis, son las que tienen alguna relación comercial en el mundo, pero sin embargo, por convención, las hemos llamado espirulina durante estas últimas décadas y va a seguir seguro llamando de la misma forma y ya todos la conocemos de esa forma. Cuando uno mira un filamento o un tricoma, es súper importante fijarse en el ápice del mismo, ¿no? Porque eso nos va a ayudar un poco a diferenciar, ¿no? Cada vez que tenemos un cultivo de espirulina, que son organismos microscópicos, que uno los puede ver a contraluz fácilmente, pero necesitamos un microscopio, ¿no? Es importante que sepamos cómo es la morfología de este organismo para discernir cuando hay otros organismos acompañantes que pudiesen ser complicados, ¿no? También lo vamos a conversar al final. Pero una característica morfológica muy rápida de entender es la forma del ápice, específicamente si es más redondeado o termina, digamos, más en punta, va a diferenciar un poco a qué especie específica estoy hablando, ¿no? Nosotros hemos trabajado mucho en poder determinar cuál es el grupo específico que pertenece al género. Hasta el momento pasamos de espirulina a Arthrospira. Las últimas publicaciones que aún no han sido ratificadas por aquellos maestros que son que están en la materia, como el doctor Comare o la doctora Celia Santana en Latinoamérica, ¿no? Hay un paper que acaba de salir hace algún tiempo, el 2019, que cambia el grupo de Arthrospira a Limnospira, ¿no? Generalmente nosotros nos basamos en Algae Base, ¿no? Allí generalmente está la realidad de estos temas taxonómicos. Generalmente yo la cito mucho porque ahí podemos citar y siempre estamos atentos a los cambios en ese instrumento con respecto al tema taxonómico, ¿no? Ahora este paper acaba de ser publicado y seguro vamos a discutir y vamos a ver si realmente seguimos con el género Arthrospira determinado para espirulina de uso comercial o la vamos a tener que llamar Limnospira. Eso va a depender un poco de las autoridades de la materia y claro, vamos a estar atentos a ello todo el tiempo. ¿Sí? Bueno, la verdad es que hemos sabido que los organismos fotosintéticos no son una caja negra. A partir de la energía solar son capaces de producir la fotosíntesis y generar la materia solar a materia orgánica, ¿no? Y que eso es la magia de la vida directamente, ¿no? Siempre la captura del CO2, los nutrientes, el agua y la luz van a generar, digamos, todo un proceso en estos organismos donde está la magia, ¿no? Especialmente en espirulina, y van a generar materia como proteínas, vitaminas, fibras, carbohidratos, etc., ¿no? Entonces, vamos a siempre recordar que estos organismos son organismos fototróficos, ¿no? Desde un primer nivel, forman parte inicial de la cadena trófica, ¿no? Pero sin embargo, son organismos que actualmente también pueden tener una producción heterotrófica o mixotrófica, ¿no? Que ya tiene que ver un poquito con las tecnologías o las biotecnologías que hemos ido tratando de mejorar con el tiempo. Cuando hablamos de una espirulina o un cultivo de espirulina, jamás, nunca van a estar solas, siempre van a estar asociadas con otro organismo, con bacterias, con hongos, con levaduras, con organismos del zooplancton, etc. Y esta es una comunidad que debe existir, ¿no? Si bien es cierto, tenemos que estar muy atentos en aquellos organismos que pudiesen generar alguna disminución en la producción de espirulina,
o pudiesen generar alguna presencia de alguna toxina, ¿no? Es interesante tener un monitoreo constante, pero sin embargo, hemos hablado durante muchos años de los monocultivos o de los cultivos axénicos, que a una escala productiva es muy complicado poder obtenerlo, es casi imposible, ¿no? Más aún si estamos buscando una respuesta nutricional en los organismos. Entonces, cuando hacemos un análisis, vamos a encontrar bacterias acompañantes y muchas de ellas son las responsables de la gran calidad nutricional que tiene en este caso espirulina. Entonces, siempre tenemos que estar atentos que van a haber muchos organismos dentro, digamos, de un mismo medio. Los beneficios de la espirulina, básicamente yo no les voy a hablar mucho, porque casi todos lo hemos estudiado, sabemos, por lo menos los que estamos acá en esta reunión, ¿no? Pero como decía, son 3.500 millones de años que caracterizan a las cianobacterias, vamos a decir, la espirulina dentro de esa historia, ¿no? Y la verdad que se han tenido que adecuar a 1000 cosas. Entonces, cuando empezamos esta nueva revolución biotecnológica, donde empezamos a buscar soluciones para mantenernos bien, ¿no? Para generar una historia nueva, ¿no? Nos vamos a encontrar alimentos como la espirulina que nos ayudan a mantenernos bien, ¿no? Nos alimentamos, sabemos lo que nos nutrimos para saber cuál respuesta tiene nuestro organismo. Entonces, hoy día que tenemos todo el problema del COVID y la pandemia en el mundo, muy pocas personas o muy pocos gobiernos han hablado de la necesidad alimentaria, ¿no? La necesidad que nos alimentemos de buena forma, ¿no? Más allá de buscar medicamentos, más allá de buscar vacunas, más allá de todo, ¿no? Lo principal es tener una sociedad bien nutrida, ¿no? Entonces tenemos que buscar esa nutrición, tenemos que buscar esos elementos, ¿no? Y espirulina es uno de estos elementos importantes, ¿sí? Así, hoy día, la cantidad de nutrición posible encontrar, no tan solo proteínas, sino que aminoácidos esenciales, vitaminas, nutrientes, pigmentos antioxidantes, etcétera, es posible encontrar dentro de la alimentación. Entonces, cuando me preguntan, bueno, ¿cuál es la importancia de la espirulina? ¿No? Hoy día necesariamente tenemos que hablar que la importancia de esa espirulina es una importancia económica porque estamos hablando de alimento, ¿no? Y el alimento es lo que mueve al mundo, ¿no? Entonces obviamente tenemos que ser muy claros con respecto a eso, ¿no? Hay un tema con el consumo y también el tema basado estrictamente en lo nutricional, ¿no? Hoy día sabemos históricamente, y aquellos colegas que trabajan la etnoficología, de hacer esos estudios de qué época se consumía espirulina, bueno, hay varios antecedentes. Los más claros en nuestros amigos de Mesoamérica, ¿no? Especialmente los pueblos provenientes de la cultura náhuatl o los aztecas que consumían el tectecual, que, digamos, el tecuitlal, perdón, que es el alimento de los dioses, ¿no? Tenemos un referente más reciente en los grupos de las etnias alrededor del lago Chad, ¿no? Que se alimentan y siguen alimentándose aún de espirulina como un alimento importante, ¿no? Y hoy día, ¿cómo lo visualizamos? Estamos relacionando mucho el alimento de la espirulina a aquellos deportistas de altos rendimientos, las personas que buscan reemplazar la proteína tradicional, especialmente la proteína proveniente de los animales, ¿no? O, ¿por qué no también una carrera al espacio, ¿no? Donde necesitan ser alimentos bastante con un nivel nutricional alto y bastante prácticos de consumir. En sí, sabemos que la espirulina, en su mayoría, está constituida por proteína, ¿no? ¿Y cuál es lo interesante de esta proteína? Podemos nosotros llegar en los diferentes tipos de cultivo entre el 50 al 70% de espirulina, ¿no? Pero acá es súper importante, para alcanzar esos niveles tenemos que tener una forma adecuada de cultivarla también, porque no necesariamente va a ser esos niveles de proteína por solamente de tener un cultivo de espirulina. También vamos a hablar de ese porcentaje de espirulina, pero también llevado a la espirulina realmente biodisponible,
Y ahí es donde la espirulina se hace más interesante, ¿no? Porque recordemos que la proteína más biodisponible en la Tierra es el huevo. Me como un huevo y la gran cantidad de proteína que yo consumo es proteína que realmente llega a mi cuerpo. En el caso de la espirulina estamos no tan arriba como el huevo, pero estamos hablando de un 80 o un 85% de proteína biodisponible. ¿Y proteína biodisponible en qué? En aminoácidos esenciales en su gran concentración. Entonces ahí es donde hace que este alimento sea un alimento que lo vamos a considerar como el alimento de este futuro que vivimos ahora y de un futuro, digamos, o del presente, mejor dicho, y el futuro, ¿no? Que vamos a estar trabajando, ¿no? Muchas veces cuando la gente cultiva alguna espirulina sin tener un conocimiento un poquito más detallado y qué es la intención de este conversatorio, no necesita respetar ciertas normas importantes para que ese tricoma que hemos conocido esté espirilizado, ¿no? Y realmente tenga ese color verde-azul que lo va a caracterizar para tener esta composición química que estamos hablando, ¿no? Entonces, es un poquito de lo que vamos a ir hablando. La presencia de vitaminas y minerales, bueno, por allí con nuestros amigos veganos siempre hay una controversia con respecto a la cianocobalamina, ¿no? Si realmente está disponible en espirulina o no. Yo generalmente cuando hablo de espirulina como una plataforma nutricional, hablo de proteínas, ¿no? Porque hay muchos microelementos o elementos traza que serían interesantes dentro de este alimento, pero sin embargo pudiésemos encontrar otras fuentes de mejor calidad. Así que yo generalmente me refiero más a proteínas y a los aminoácidos, pero sin embargo tenemos aportes importantes de magnesio, fierro, zinc, cobre, calcio, ¿no? Selenio, etcétera, y una serie también de vitaminas como también los pigmentos específicos, ¿no? Dentro de nuestra dieta. Con respecto a los lípidos, por ahí yo he visto muchos anuncios de la espirulina y acá me gustaría también hablar sobre los mitos, ¿no? Hablamos que hay una fuente de proteína importante. Con respecto a los lípidos, ¿no? El lípido interesante dentro de las necesidades nutricionales que buscamos actualmente son los famosos omega 3, ¿no? Nosotros podemos encontrar en la espirulina alfa-linoleico, y sí lo he mostrado y sí lo he encontrado, ¿no? Pero en proporciones muy pequeñas, ¿no? Que obviamente sí aporta a la nutrición general, pero en el caso de espirulina la mayor concentración de ácidos grasos está en los omega 6 y no tanto así en los omega 3, pero sin embargo está caracterizada dentro de aquellos ácidos grasos poliinsaturados en pequeña proporción y saturados obviamente en mayor proporción, pero sin embargo nos aportan, ¿no? Con respecto a los carbohidratos, ¿no? Con respecto a los carbohidratos vamos a tener presencia de glucosamina, ¿no? Que es muy interesante para nuestra nutrición, rhamnosa, ¿no? Que es interesante hoy día con respecto a la relación que hay con nuestro sistema inmune, lo importante que es el consumo de este tipo de carbohidratos, ¿no? Nosotros en un cultivo de espirulina lo podemos encontrar, ¿no? Por allí, anexado a esto, y lo voy a decir ahora por un tema de relación que existe, los betaglucanos, ¿no? Los betaglucanos, que son un tipo de fibra soluble que algunas veces se hablaron que eran carbohidratos, ¿no? Son interesantes porque aumentan nuestro sistema inmune. Entonces la ingesta de este tipo de productos son sumamente importantes para fortalecer todo nuestro sistema y por lo tanto enfrentar todo lo que vive el mundo actualmente y seguirá viviendo en la historia, ¿no? Entonces la presencia de esos carbohidratos y en esas concentraciones de estos compuestos específicos es bastante interesante para nuestra alimentación. Pero dijimos que lo que más vamos a encontrar, proteínas, y yo quiero hablar siempre más de proteínas que nada. Acá vemos una pequeña tabla y yo la puse en relación porque básicamente nosotros
podemos encontrar datos estadísticos. Vamos a ver que acá tenemos por lo menos la presencia de los aminoácidos esenciales, ¿no? Que muchos de ellos va a ser bastante interesante dependiendo de la dieta y las necesidades, ¿no? Pero lo que quiere mostrar esta tabla, que con ciertos manejos que pudiésemos hacer, podríamos mejorar específicamente la síntesis de esos aminoácidos específicos. Entonces, yo me pregunto, o más que me pregunto, yo digo, bueno, la fenilalanina, ¿no? Es un aminoácido esencial que nos da energía, ¿no? Que está basado en la energía que tenemos para movernos, para pensar, ¿no? ¿Cómo yo desde mi casa pudiese generar una fuente de este aminoácido interesante? Es posible, ¿no? Entendiendo un poquito lo que existe y cómo nosotros podemos manejar ese mismo proceso, ¿sí? Dentro de la espirulina, nosotros las conocemos inicialmente como las algas verde-azul, ¿no? Por la caracterización de sus pigmentos fotosintéticos, ¿no? En este caso, clorofila y ficocianina, ¿no? La importancia de estos pigmentos, ¿no? Primero porque son esta antena que capta energía lumínica, ¿no? Y eso resulta que hace que las cianobacterias o la espirulina sean capaces de absorber grandes irradiaciones, ¿no? Entonces muchas veces, claro, tenemos límites geográficos para producir espirulina por un tema de temperatura, ¿no? Y ahí un poquito más vamos a hablar de cuáles son esas mejores condiciones, pero sin embargo, este organismo pudiésemos cultivarlo hasta en la Antártica, ¿no? Hoy día con cierto tipo de manejos y claro, con ciertas restricciones, claro, pero es posible, ¿no? Y este tipo de pigmentos o ficobiliproteínas, ¿no? Que posee, digamos, la espirulina, tanto como ficocianina, que es el más conocido, la aloficocianina, la ficoritina y la ficorohetrocianina, ¿no? Que son, muchas veces a la gente me llama, me dice, oye Gabriel, mi cultivo se me puso naranja. Bueno, lo más seguro que tienes un tema relacionado con la luminosidad y tu cultivo se pone naranja por respuesta del organismo al medio, ¿no? Pero a la vez es un tipo de pigmento propio del organismo que está generando una sobrevivencia en un medio específico, ¿no? Entonces, lo interesante de estas cianobacterias, la capacidad de adecuarse, ¿no? A los cambios que está viviendo el mundo, los cambios climáticos, entonces aún más se hace interesante, porque cuando hablo de cultivo de espirulina, hoy día pienso en recuperar espacios perdidos por la agricultura, espacios deforestados, etcétera, que yo puedo utilizar en cultivar espirulina, en producir oxígeno, en producir materia orgánica para alimento, etcétera, ¿no? Entonces, las estructuras de estos pigmentos, no vamos a entrar a hablar de mucha química, ¿no? O bioquímica, pero quiero que entiendan un poco. Generalmente estas imágenes son las que representan, son moléculas bastante complejas, ¿no? Su unidad alfa y beta, ¿no? Que son las que representan estos dos pigmentos y que nosotros vamos a poder conseguir, ¿no? Ese H3C, que son característicos de este tipo de moléculas, no que las diferencia de otras moléculas específicas, ¿no? Esa es la típica imagen que ustedes van a encontrar en internet cuando hablamos de estos saquitos azules, ¿no? En el caso de ficocianina que encontramos, ¿no? En nuestros tricomas o filamentos o espirales, ¿no? De la espirulina, ¿no? Aquí hay un ejemplo un poquito más detallado de cómo se comportan y básicamente qué es lo que nosotros vamos a ir viendo vamos por allí. Importante, yo actualmente he trabajado en encontrar aquellos péptidos antivirales y péptidos antifúngicos y antibacterianos, ¿no? La espirulina es una gran fuente de estos péptidos. ¿Cuáles son los péptidos? Son esas proteínas pequeñitas, ¿no? Que actualmente tienen una aplicación importante en combatir también cierto tipo de organismos ajenos, ¿no? Entonces de allí se abre también una importancia en el consumo de estos alimentos, que no quiero darle, en algún momento cometí un error de hablar dentro de la soberanía alimentaria, ¿no? De hablar de un alimento prioritario, ¿no? Entendí por allí
con gente dedicada al tema, que un alimento prioritario es un alimento el cual yo o mi sociedad consume constantemente todos los días, ¿no? Espirulina no es el caso. Voy a hacer un ejemplo en nuestros hermanos mexicanos, cómo consumen todos los días tortillas, ¿no? La tortilla es un alimento prioritario, ¿no? La espirulina aún no lo es, pero sin embargo la espirulina va a estar dentro, o actualmente, lo vamos a ver también ahí, como un complemento alimentario, ¿no? Que va a complementar nuestras dietas, ¿no? Por allí me preguntan, oye Gabriel, ¿yo podría consumir solo espirulina? Bueno, la respuesta es no, pero sin embargo con la espirulina vas a estar bastante nutrido con respecto a los elementos que estamos hablando, ¿no? La presencia de estos péptidos actualmente bioactivos, ¿no? Vamos a determinar que es un alimento que, fuera de producir los metabolitos primarios que ya hemos hablado, puede producir metabolitos secundarios. Y estos metabolitos secundarios que tienen una actividad o una bioactividad interesante, ¿no? Como son los péptidos bioactivos, que nos van a ayudar a defendernos y a combatir agentes extraños dentro de nuestro sistema, como virus, bacterias y otros, ¿no? Nosotros actualmente podemos identificarlo a partir de cromatografía, de distintos tipos, ¿no? Podemos tratar de ocupar equipos un poco más sofisticados como un HPLC para poder identificarlos y para poder reconocerlos específicamente, ¿no? La justificación obviamente está muy clara, ¿no? Que los alimentos que actualmente consumimos están atacando, digamos, nuestro organismo. Entonces necesitamos alimentarnos de mejor forma para generar una mejor respuesta. Y eso tiene que ver con esa sustentabilidad alimentaria que lograría apoyarnos espirulina o dando espirulina, digamos, en el mundo, entendiendo lo que estamos comiendo y por qué lo comemos, ¿no? Como proteína, y esa proteína son aminoácidos, y esos aminoácidos me dan la capacidad de pensar de forma más clara, de tener mejor energía, de poder sintetizar azúcares, etcétera, ¿no? La idea es entender bien qué estamos consumiendo y qué estamos comiendo específicamente. Una composición típica proximal de espirulina es la que hemos venido hablando. En 100 gramos estamos hablando alrededor de un porcentaje importante de proteínas, ¿no? En este caso registra la proteína de 67 más menos 0,7, ¿no? En 100 gramos de peso seco. Siempre recordemos que este tipo de estudios va a hablar a partir de 100 gramos de peso seco, ¿no? Es importante que lo entendamos. Abajito ven un cuadro de otro tipo de fuentes proteicas, ¿no? Que alcanzan cantidades muy por debajo de lo que tenemos en espirulina, ¿no? Y como dije anteriormente, la biodisponibilidad de las mismas es súper complicado que otra materia lo pase, ¿no? En la composición, digamos, de estos aminoácidos, ¿no? Que hemos podido encontrar, identificar y a lo largo del tiempo, nos damos cuenta que las necesidades nutricionales son muy importantes, ¿no? Y también estructuras específicas de esos aminoácidos que podemos encontrar, como los aminoácidos apolares, los aminoácidos polares sin carga, los básicos, los aminoácidos ácidos, ¿no? Que están también dentro de esta estructura. Ahora no vamos a hablar de eso, sino que básicamente mi intención es que entiendan cómo este tipo de alimento que va, digamos, compuesto por esta estructura van a beneficiar nuestro organismo específicamente. El desarrollo de los productos de espirulina cada vez han crecido más, ¿no? Hoy día para mí el desafío es que, primero, realmente sea espirulina el que llega a nuestras casas. Hay un estudio especialmente de la doctora Patricia Arena, donde determina que mucha espirulina que se comercializa a veces no lo es, o es de baja calidad, ¿no? O también cuando la gente desarrolla productos, ¿no? Que la calidad nutricional permanezca, es decir, que esos productos tengan una vida anaquel y el porcentaje de espirulina sea representativo, ¿no? Y sea importante, porque si no, podemos estar generando todo nuestro esfuerzo en producir un alimento rico, ¿no? De grandes capacidades nutricionales, pero sin embargo
podemos perderlo en todo el proceso de llegar a un alimento final y que llegue a las personas. Uno de los desafíos que hacemos nosotros y también en esta red ECO, esta red latinoamericana que estamos formando con muchas personas de diferentes lugares del mundo, ¿no? Tratar de que este alimento llegue a más personas, ¿no? Y ese es el gran desafío que nos inspiró un poco ahora con Miguel a hacer esta pequeña charlita. En sí, las aplicaciones de espirulina han crecido mucho, enormemente, ¿no? Y tanto en alimento, en cosmética, en alimento animal, etcétera. Tenemos muchas aplicaciones específicas, ¿no? Y obviamente han existido muchos gobiernos que han apostado por el desarrollo de este tipo de proyectos. En algunos países con mayor éxito, en otros países con menor éxito. Hay una conciencia mayor. Cuando comencé a hablar de espirulina corría el año 98, que tal vez para algunos presentes en esta charlita, en esta conversación, puede ser mucho tiempo, para otros puede ser muy poco tiempo, depende de las edades que tengamos, pero el 98 había muy poca referencia con respecto a espirulina, ¿no? La gente sabía muy poco, no entendía muy bien lo que significaba y lo que significa un complemento alimentario y los beneficios del mismo al consumirlo o no consumirlo. Entonces, la verdad hoy día, con respecto a espirulina, hay mucho todavía que hacer, hay mucho que crecer, hay que retomar muchas batallas que quedaron en el camino, y lo digo por tantos proyectos de espirulina que han querido seguir creciendo por un tema de mercado, ¿no? Por ejemplo, acá en Perú, uno de los cultivos de espirulina más bonitos que he conocido es Andes Espirulina, cerca de Quito, ¿no? Que lamentablemente cerró sus puertas hace un tiempo, producto de una competencia muy complicada con los grandes productores de espirulina que son chinos, y que ese es un tema importante para nosotros, porque una de las cosas que nos ha desgastado a nivel latinoamericano es competir con los precios de los chinos. No ha sido posible, pero sin embargo la calidad nutricional que alcanzamos en una espirulina en Latinoamérica, claro que es mucho mejor que la espirulina que pueden comercializar actualmente los chinos, ¿no? Entonces ahí tenemos que ir recobrando esas ventajas, identificándolas y tratando, digamos, de avanzar, ¿no? Si nosotros hacemos un análisis con respecto a los últimos informes, es un informe que hizo un grupo de ingleses, ¿no? Con respecto a la espirulina en el mundo, ¿no? Ya sabemos que actualmente se ocupa mayoritariamente como alimento, como complemento alimentario, nutracéutico. Eso depende mucho del país. Le van a hablar de nutracéutico, de alimentos funcionales, de superalimentos, de suplementos alimentarios, de complementos, pero sin embargo vamos a convenir aún, ¿no? Por una política mundial que es un complemento alimentario, ¿no? Y es la forma más habitual de consumirla, ¿no? Como un alimento directo, pero sin embargo hay muchas aplicaciones que van creciendo cada vez más. Por lo tanto, casi todos los informes hablan de un crecimiento muy importante, ¿no? Y fíjense aquellas personas que han tomado conciencia ante la pandemia, que una de las formas de enfrentar la pandemia es alimentándose de mejor forma, han hecho que el consumo de espirulina sí efectivamente vaya creciendo. Y yo lo hago sobre un estudio que, bueno, yo tengo un pasaporte de espirulina, eso me ha ayudado a estar durante estos años, durante este año de la pandemia, moviéndome en el mundo, ¿no? Para trabajar en proyectos relacionados con espirulina, y claro, nos damos cuenta que esto sí ha ido creciendo y sí, digamos, ha ido mejorando. Las condiciones óptimas de cultivo siempre van a ser las mismas. Vamos a hablar de intensidad lumínica, el tiempo de residencia, digamos, la relación entre la capa que recibe la luz y la que está en una etapa que no recibe la luz, por lo tanto, la estabilidad de la columna de agua, vamos a hablar de agitación, de turbulencia, de la disposición de fósforo y nitrógeno, también por allí de CO2, ¿no? Y de temperaturas específicamente para poder tener buenos resultados en nuestro cultivo. Acá vemos una foto de algunos de los cultivos que hemos hecho en algunos de los proyectos. Aquí un historial general de lo que se conoce actualmente, ahí hay
una foto de alguno de los proyectos que he participado, donde básicamente tenemos una cepa bien cuidada, ¿no? Donde hacemos un constante resiembra de esta cepa, donde tiene varias etapas de escalamiento, ¿no? A nivel de matraces, de botellones, de bolsas, pasa por cultivos de tipo o por sistemas cuna que llamamos, para escalar ya un sistema más productivo y hacer toda la línea ya de producción para pasar al downstream processing o proceso en Latinoamérica, donde yo voy a cosechar, concentrar, lavar y ya ver si seco o congelo o paso a una extracción de algún producto específico, ¿no? En el mundo, los cultivos a nivel comercial de espirulina son mayoritariamente en raised bed, ¿no? En sistemas abiertos de cultivo. Por allí, con ciertas problemáticas, algunos los han solucionado utilizando sistemas bajo invernadero por greenhouse, que son bastante interesantes y de algún modo dan la posibilidad que esté un poco más protegido, que no esté expuesto a contaminaciones ambientales, ¿no? Y es bastante interesante. Por allí contarles que, por ejemplo, uno de los grandes problemas que hay en espirulina es presencia de larvas de un montón de otros organismos, que bueno, todos me dirán al final terminan siendo proteínas, ¿no? Contaminación a veces por pelo de ratón, contaminación por otros organismos que pueden crecer en espirulina. Recordemos que necesitamos pH muy altos para producir espirulina en buena forma, ¿no? Un sistema alcalino donde no todos los organismos pudiesen sobrevivir ahí, pero sin embargo, este tipo de sistemas son los que han generado un equilibrio tanto en la producción y los costos de producción, tanto en el capital de la inversión como los costos de operación, llegado a un negocio y a un producto final, ¿no? Entonces, básicamente vamos a dejar eso. Eso no significa que no existan proyectos en el mundo que tienen sistemas cerrados, por lo tanto, sí lo hay, sí lo conocemos, y claro, obviamente que el costo es mucho mayor, ¿no? En este caso, nosotros hemos ido trabajando y hay varios autores importantes en ellos, como el doctor Gabriel Hacienda en España, en la Universidad de Almería, que ha ido trabajando en mejorar estos sistemas de railway, sistemas abiertos, para mejorar la productividad, porque entre un sistema cerrado y un sistema abierto siempre había la posibilidad que en un sistema cerrado pudiésemos producir mucho más y en mejor calidad, pero a un mayor costo, a diferencia de un sistema abierto que es más fácil implementarlo, de un costo menor, pero con una menor capacidad de manejar las variables dentro del sistema, hacer un sistema abierto específicamente. Ahí han aumentado mucho. Tal vez en algún momento con Miguel podemos hacer un conversatorio con respecto a las mejoras de los sistemas de raised para poder tener una mejor productividad y un mejor, digamos, calidad del cultivo. Esto, voy a mostrar esto porque cuando nosotros empezamos a buscar referente en calidad de espirulina, realmente hablamos a nivel americano de Cyanotech, ¿no? En Hawái, o de los cultivos que están en Texas, de airfries, ¿no? Estas son fotos de airfries que a veces yo esperaría entender y ver algo mucho más tecnológico protegido para pensar que es la mejor espirulina que tenemos en el mercado, ¿no? Y mejor espirulina en cuanto a ¿qué? A calidad de concentración de proteína, a los compuestos específicos de esas proteínas, ¿no? Y a una calidad, digamos, una inocuidad alimentaria. Pero se dan cuenta acá, en medio del desierto en Texas, un sistema totalmente abierto, bastante descuidado a lo que nosotros lograríamos pensar. Entonces ahí, ojo, porque también nosotros podemos producir, pero podemos hacer mucho en el proceso ya conocido como downstream processing, ¿no? Para mejorar la calidad de ese alimento específicamente. A nivel latinoamericano, por ejemplo, acá hay un proyecto que yo le tengo mucho cariño, que actualmente está bajo el nombre de Microbiota, pero es un proyecto que nace en la PUCE, ¿no? Dirigido por la doctora Verónica Luna, que son proyectos que
desarrollan sistemas artesanales de cultivo que sean una transferencia bastante amable, económica y fácil para la comunidad del Chimborazo o muchos lugares del Ecuador, ¿no? Un proyecto bastante bonito, pero sin embargo acá caemos en esa discusión que al producir organismos microscópicos y que esa seguridad alimentaria tiene que ser monitoreada, necesitamos una colaboración de una red de personas que tengan ciertos conocimientos para apoyar a esos pequeños productores, porque si no pudiésemos estar generando algún tipo de cianobacterias productoras de toxinas y es bastante complejo. Entonces hoy día se busca generar una red por intermedio del microbiota para que sea una red de apoyo en general y así poder alcanzar, tal vez no se trata de cambiar las costumbres o las formas de alimentar que tienen nuestras comunidades, sino como bien lo dice el término, complementar esos alimentos y asegurarnos o entregar ese patrimonio alimentario, ¿no? Desde nuestros jardines o de nuestras casas. Yo he trabajado en varias tecnologías, algunas más caras que otras, pero que algunas están todas basadas en poder tener una mejor producción, ¿no? Y una estabilidad de esos sistemas. Este es un proyecto que quiero mucho, que se desarrolló en Chile, que estaba basado en un tipo de geometría que se conoce como geometría sagrada para poder producir espirulina en una mejor calidad, pero también a un bajo costo energético, que también son desafíos que hemos tenido que enfrentar. También hoy día hablamos de economía circular y cómo también espirulina entra dentro de economía circular y hemos tenido que desarrollar proyectos de espirulina reutilizando ciertos desechos de otro tipo de compañías, ¿no? O de otro tipo de procesos. El tema acá tenemos que tener bastante cuidado porque si bien es cierto, la espirulina va a crecer bastante bien con aguas residuales o con desecho de algún biodigestor, etcétera, tenemos que tener cuidado en la calidad y la seguridad y la inocuidad alimentaria de eso para alimentarnos directamente. Vuelvo a insistir, acá tal vez si ocupamos un sistema de downstream processing, por ejemplo, una hidrólisis enzimática, pudiésemos, digamos, no tener problemas desde el punto de vista microbiológico para consumir, pero sí tal vez desde el punto de vista de metales pesados, de compuestos fenólicos, otras cosas que son interesantes poder mencionar. Este es un proyecto que también amo mucho, que logré dirigir durante unos años, que está en México, que es Microalgas Oleas de México, que está basado, digamos, en un cultivo masivo de espirulina, tanto para uso alimentario como para uso agrícola. Hoy día la posibilidad de producir espirulina para alimentar nuestras plantas de consumo de vegetales, de árboles frutales, etcétera, es una realidad, no como el alimento primero es entregado hacia las plantas, como por ejemplo berries, y después nos llegan berries de alta calidad a nuestra mesa. También, digamos, es un ciclo dentro de la cadena específica. Spiral Blue es uno de los emprendimientos que he tenido durante estos últimos tiempos y se basa en sistemas también sencillos de cultivo para escalar y producir una espirulina fresca congelada, ¿no? Para una economía local, ¿no? Donde hemos logrado cultivar en los sistemas, si ustedes los diferencian con los anteriores, donde he trabajado mucho en mejorar las características de ingeniería para aumentar la producción, son sistemas de cultivo bastante básicos que logran tener una gran calidad de proteína, ¿no? Y de aporte nutricional y que básicamente cosechamos de forma muy artesanal, lavamos y guardamos en esas cubetas que ven allí y después la incorporamos a nuestros zumos, jugos, etcétera, ¿no? Obviamente que esto es, te entrego tu espirulina y tú congélala, ¿no? Para que se mantenga. De hecho, una espirulina fresca, congelada, tiene mucho mejor calidad que una que ha sido secada en spray o incluso en un liofilizador. Apoyando nuevos proyectos como este Sisquisue, que es un proyecto que estamos colaborando y trabajando de forma muy bonita en Colombia, en la localidad de Villa de Leyva, donde nace a partir de una misión de familia, ¿no? Acá estamos hablando de cómo a una familia también le enseñamos a cultivar dentro de su casa y que la propia familia sea la responsable de cultivar y llevar un alimento a su mesa
diariamente, cultivada en un sistema muy sencillo y de una calidad, ¿no? Sisquisue, inspirada por Sergio Rodríguez, quien es el inspirador de este proyecto, ¿no? Hoy día ya está avanzando a otros niveles para producir un Food Lab, que básicamente es ya un sistema a mayor escala de producción de espirulina para ya probar y utilizar en la comunidad cercana, ¿no? Un proyecto que le tengo mucho cariño y deseo. Bueno, hace este último tiempo he conocido a Intipacha, ¿no? Un proyecto basado en enseñar, ¿no? En entregar estos conocimientos, digamos, a la población en el mundo, el cual me siento muy orgulloso de haber conocido a Miguel. A la vez compartimos el mismo apellido, de haberlo conocido y el trabajo que han ido haciendo y cómo contribuyen, digamos, a esta escala de necesidades que debemos específicamente tener, ¿no? En manos de Nelson también Espirulina Ica, cómo también a partir de este modelo de negocio sustentable logra llegar y poder, digamos, formar parte de esta soberanía alimentaria local. ¿Sí? Hemos tenido la suerte de compartir unos buenos jugos de espirulina ahí en ellos. Entonces, hablando con Miguel dentro de todas estas cosas relacionadas con 1000 tecnologías y temas más científicos, específicos, ¿cómo podemos resolver y poder mostrar a la gente una forma sencilla, eficiente, ¿no? Y que tengan alguna seguridad alimentaria, ¿no? Que puedan contar con una seguridad alimentaria en sus hogares, en sus patios, ¿no? Entonces dijimos, bueno, la verdad que la espirulina en las bolsas se cultiva bastante bien, pero claro, las bolsas tienen un desecho, que es la bolsa propiamente tal, pero sin embargo, desde un punto de vista familiar y a pequeña escala, puede ser reutilizada muchas veces, ¿no? Entonces pudiésemos estar pensando en un sistema de cultivo bastante sustentable y práctico. Entonces dijimos, bueno, hablemos de las bolsas, ideámoslo y presentémoslo como una solución. Sin embargo, para hablar de estas bolsas es súper importante enseñar a todos que nosotros debemos tener un sustento, es decir, siempre tener nuestra cepita en algún lugar guardada, bien conservada, ¿no? Y que tengamos un movimiento del cultivo, porque si no lo tenemos, se agota la característica genética, morfológica, nutricional del cultivo. Entonces, generalmente, nosotros en el laboratorio estamos constantemente haciendo resiembras, mejorando la calidad de los medios, y especialmente, digamos, de la cepa, pero sin embargo nosotros en casa también deberíamos hacerlo, ¿no? Aquí nosotros en el laboratorio hacemos placas, rayamos, pero nosotros simplemente con ir haciendo un cultivo más pequeñito, en pequeñas botellas, pudiésemos ir manteniendo esta calidad, ¿no? Y obviamente impulsando un cambio del inóculo constantemente, ¿no? Nosotros generalmente mantenemos en cepario y vamos teniendo la mejor cantidad del cultivo. En sí, bueno, a veces me preguntan cuál es el mejor resultado con respecto, digamos, a la producción de espirulina. Si bien es cierto, cuando hablamos de grandes proyectos, nosotros hablamos en gramos metro cuadrado día. Y si a mí me preguntan, Gabriel, ¿cuánto sería un proyecto exitoso? Bueno, yo digo sobre 16 gramos metro cuadrado día de producción. Pero si las personas muchas veces quieren decir en gramos por litro, bueno, generalmente 1 gramo por litro es el gran sueño que tenemos. Por allí he encontrado a muchos colegas que hablan de tener mucho más que eso. Bueno, yo no digo que no sea imposible, pero a la vez hay que tener cuidado porque vamos a saber cómo estamos produciendo y no tan solo cuál es la concentración de los gramos por litro en peso seco, sino que también cuál es la calidad nutricional. Pero sin embargo, si nosotros hablamos de un nivel normal, vamos a hablar que un cultivo interesante y exitoso en nuestras casas o de forma artesanal o familiar pudiese estar entre 0.4 a 0.8 o 0.4 a 0.8, como dicen en México, ¿no? De gramos por litro. Sobre 0.8 a 1 es un gran éxito y un cultivo de gran calidad, ¿no? Nosotros hoy día ocupamos mucho la densidad óptica para ver qué pasa, digamos, con la absorbancia. Estamos hablando de
0.95, ¿no? De absorbancia para saber que es un cultivo de calidad, ¿no? Siempre el pH de 8 y 9, generalmente es lo que nosotros trabajamos. Muchas veces yo comento, lleguemos a un pH de 8 a 9 y después el resto del trabajo lo hace el metabolismo de eso, de la espirulina en el medio de cultivo, ¿no? Temperaturas de 22 hacia arriba ya son temperaturas interesantes para mejorar. Pero ¿qué sucede en lugares donde hace más frío, ¿no? Obviamente que en lugares donde hace más frío nosotros pudiésemos ocupar ciertas alternativas biotecnológicas para mejorar, como inocular algún tipo de bacteria o algún tipo de azúcar a mi medio para que genere fermentación y por lo tanto no tan solo se alimente de la energía solar, sino que también de una energía química específica, ¿no? Hay muchas cosas que podemos hacer. Generalmente los cultivos, ¿no? En calidad, podemos decir que yo generalmente los tomo en cuenta de 10 días. ¿Qué significa? Que si yo inoculo un cultivo, ¿no? Mi día 0, al 10.º día ya va a ser un cultivo estable que yo voy a poder empezar a cosechar. ¿Cosechar cuándo? Dependiendo de la cantidad que tú tengas y las necesidades que tengas. Pero posiblemente puedo estar cosechando el 20% del total de mi producto todos los días o cada 2 días, dependiendo de las necesidades que tenemos. Pero básicamente, si vamos en el día 10 y uno no ve un efecto, ¿no? en el color del cultivo, ¿no? En el aroma del cultivo, es que tenemos algunos problemas, ¿no? Específicamente, es súper importante saber la relación del inóculo o de la semilla que yo pongo para llegar a estos 10 días con un cultivo sano, ¿no? Generalmente es inóculo. Si lo hablo en números, yo siempre digo 0.2 gramos por litro, no es el inóculo inicial que yo debería poner. Pero sin embargo, si lo hablo en forma coloquial, digo, bueno, el 20%, yo tomo una unidad, si es de 100 litros, 20 litros van a ser inóculo, 20 litros van a ser medio de cultivo y 60 litros van a ser agua con un pH 9. Ahí podría tener la fórmula general, digamos, de mis cultivos, ¿no? Con respecto a los medios de cultivo, bueno, acá podemos hablar mucho con respecto a los medios y podríamos hacer incluso otra conferencia, ¿no? De hecho, la vamos a tener con nuestros amigos de Cataluña por allá a inicios de abril, donde vamos a hablar de esos temas también por allí si se quieren unir a esas conferencias que vamos a hacer. Pero sin embargo, hoy día el medio de cultivo más utilizado o el que yo propongo que se utilice para una forma más productiva y más práctica es el Jordan, ¿no? Que es un medio de cultivo que es un poco más barato de producir. Y más allá de que sea barato, es más fácil encontrar en los diferentes países los elementos necesarios, el bicarbonato de sodio, el fosfato monopotásico, el nitrato de sodio, el sulfato de magnesio, el sulfato ferroso o el cloruro de sodio, ¿no? Es un medio bastante sencillo que yo lo sugiero mucho para las personas que quieran cultivar, digamos, a un nivel mucho más doméstico, por llamarlo de algún modo, ¿sí? Si yo hago una relación con respecto, digamos, a los medios que podemos encontrar en el mercado, el más conocido es el Sarroco, ¿no? Yo ahí lo tengo, por temas de mi trabajo, lo tengo en euros, ¿no? Pero nos damos cuenta que producir 1 litro de Jordan, ¿no? Me cuesta 0.18 euros, a diferencia del Sarroco, que es casi el doble, ¿no? Entonces, básicamente, económicamente, es mucho más barato construir, es decir, producir el Jordan que otro medio de cultivo más específico, ¿no? Ahí también tenemos una relación de costos con respecto a los elementos específicos, ¿no? El bicarbonato, el magnesio. Con el magnesio yo siempre digo, porque para mí es un privilegio poder entregarles ciertos tips, ¿no? En el caso del magnesio, recordemos que el magnesio forma parte de la molécula de la clorofila, ¿no? Y siempre el magnesio, la adición del magnesio es muy poquito, ¿no? Dentro de nuestro medio, acá habla 0.07 gramos por litro, es muy poquito, ¿no? Nuestro medio de cultivo. Yo he descubierto que a medida que aumenta la cantidad de magnesio en mi medio de cultivo, la respuesta ha sido mucho mejor.
Entonces, yo declaro lo que está publicado acá, pero sin embargo, siempre llevo a que prueben un poco más y hagan esa prueba, porque recordemos, si bien es cierto, producir espirulina es como cocinar, y eso no se lo olvide jamás, pero también producir espirulina tiene que ver también con los elementos que tenemos disponibles y cómo también nosotros vamos llevando el ritmo y el sentimiento del cultivar espirulina específicamente, ¿no? Para con estos medios alcanzar, digamos, volvemos a hablar nuevamente de la composición de la biomasa, que es la que yo quiero que todos lleguemos, ¿no? con este conversatorio, ¿no? Que la biomasa que ustedes produzcan realmente logre tener un 71% de proteína por lo menos y con altas concentraciones de los aminoácidos esenciales que buscamos en espirulina. Pero sin embargo, sea como sea el sistema, es súper importante saber los efectos de la luz en nuestro sistema. Es decir, importante tener una disponibilidad de luz, ¿no? Esa disponibilidad de luz no significa solamente que esté donde exista la luz, ¿no? Si lo hacemos en un sistema cerrado, tal vez con un fotoperiodo de 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad, pero si lo hacemos en el patio de la casa, asegurarnos que nos llegue el sol del amanecer, ¿no? Y que gran parte del día esté directamente expuesta al sol. Pero sin embargo, si ese sistema de cultivo no está con un buen sistema de agitación, no tiene un sistema transparente, la puedo tener expuesta al sol todo el día y los efectos también van a ser muy pocos. Ojo con la disponibilidad de la luz, porque como vemos en la imagen, muchas veces la poca disponibilidad de luz o el exceso de luz también puede generar una pérdida de la espiral del tricoma. La pérdida de la espiral del tricoma no tan solo la van a generar la deficiencia de luz, sino que también muchas veces la deficiencia de la fuente de nitrógeno, ¿no? Y eso a veces nos puede llevar, digamos, a malas interpretaciones, porque la puedo confundir con otra cianobacteria que tal vez produce toxinas, entonces por ahí es complicado, pero también voy a perder y efectivamente pierdo la calidad nutricional del cultivo. Entonces ahí es importante tener en cuenta, digamos, que la radiación, ¿no?, específica es importante tenerla, pero también que el sistema donde estoy cultivando sea muy eficiente para que reciba toda esa luz específica, ¿no? Los efectos de la temperatura también lo sabemos. Muchas veces tengo conversaciones con personas que viven, por ejemplo, en Chile, ¿no? Donde las temperaturas son bastante bajas, ¿no? Y de algún modo también la ingeniería nos ayuda a proteger eso, ¿no? Sistemas soterrados o tal vez sistemas de calentamiento de agua, etcétera, ¿no? Para poder mejorar. Pero sin embargo, comentaba, podemos hoy día manejar y generar. Si vemos la gráfica, nos damos cuenta que entre los 30 y los 35 grados es la mayor productividad que puede tener espirulina, ¿no? Donde se siente bastante mejor. Pero sin embargo, de 30 hacia abajo no es que no podamos producirla, ¿no? Tal vez en menor productividad, pero eso no significa bajo ningún punto que sea nutricionalmente más deficiente, ¿no? Eso todavía no lo podemos relacionar específicamente, ¿no? Es lo mismo. Bueno, con respecto a la fuente de nitrógeno, es súper importante la fuente de nitrógeno. Nosotros sabemos que la espirulina va a absorber el NH4 y el NO3, ¿no? El amonio y el nitrato, de forma muy directa. Entonces, cuando encontramos esa fuente en nuestro mercado, no tenemos problemas, se lo podemos dar. Pero a veces hay gente que cultiva con humus, con orina, con urea, ¿no? O un montón de otras fuentes de nitrógeno posibles, pero sin embargo tenemos que entender que muchas veces en esas fuentes de nitrógeno no van a estar disponibles el 100%. Entonces, el proceso va a ser mucho más lento y a veces va a contraer una serie de problemas, ¿no? Sin embargo, si tenemos esa fuente es importante. Entonces, vamos a entender también, porque a veces la gente, ¿por qué le pongo nitrógeno? ¿Cuál es la acción del nitrógeno dentro de la célula? Bueno, producir estructura, producir proteína, ¿no? Mejorar su sistema reproductivo. Entonces, la idea también que empezamos a entender un poquito por qué una cosa y por qué otra, ¿sí?
hablábamos de intensidad lumínica y el nitrógeno, y lo mismo el fósforo también, ¿no? Como el fósforo también es interesante y especialmente está ligado con las características reproductivas de nuestro organismo. Esta pequeña tablita que les puse ahí, la intención es poder entender para qué elementos sirve cada cosa. Voy a hablar no de todos, pero por ejemplo el nitrógeno, dijimos, es constituyente de las proteínas, de los ácidos nucleicos y de las coenzimas, ¿no? Entonces vamos a entender que una buena fuente de nitrógeno va a retribuir una buena composición de proteínas. El magnesio que hablaba es un importante catión celular, cofactor inorgánico de muchas reacciones enzimáticas, ¿no? Por lo tanto, digamos, es importantísimo que esté en ciertas cantidades para que realmente el organismo pueda hacer un metabolismo adecuado y pueda referirse o definirse en un alimento de buena calidad. Y así otros, el hierro, que también es súper importante, porque el otro día en mi grupo teníamos una discusión, cuál es la biodisponibilidad del hierro en la espirulina, ¿no? El hierro es un constituyente de los citocromos, ¿no? Y básicamente es un cofactor de ciertos números de enzimas, ¿no? Entonces, el hierro está dentro de nuestro medio de cultivo y es importantísimo, pero después que pasa al proceso metabólico de la espirulina, ¿cómo queda el hierro dentro de la espirulina? Obviamente formando parte de toda esa estructura, entonces la biodisponibilidad va a estar allí en esa estructura y va a ser mucho más fácil de que lo absorba nuestro organismo que si tomase una pastilla de hierro 100%, ¿no? Bueno, dentro de los cultivos tenemos muchos puntos críticos que siempre hay que estar resolviendo y mejorando, ¿no? Entiéndase como puntos críticos aquellos que son primordiales para que tener una buena calidad en nuestro cultivo, como por ejemplo calidad de agua, como por ejemplo nutrientes específicos, como por ejemplo qué hacemos con nuestros desechos, etc. Una serie de puntos críticos que hay que tener bastante presente y siempre hay que estar mejorando para tener un mejor resultado. Dijimos que la espirulina en sí la vamos a entender como un suplemento o un complemento o un nutracéutico, ¿no? Eso depende mucho de las políticas de nuestros países, ¿no? Mundialmente está admitido hablar de suplemento y complemento. En algunos países está dentro de nutracéutico, pero también entra a otras acepciones, ¿no? Y el tema del alimento funcional, que también hoy día no está muy claro, porque básicamente el alimento funcional pudiese ser alimentos con ciertas características como la espirulina, pero que están asociados y constituyen otro producto. Entonces también en sí la espirulina por sí sola no sería un alimento funcional, sí un complemento alimentario. Yo generalmente trabajo o me preocupo mucho de poder cumplir con las acreditaciones, porque estamos hablando de una plataforma nutricional que tiene que tener todas las acreditaciones necesarias, ¿no? En este caso, un alimento Novel Food y GRAS, ¿no? Que son las acreditaciones que nos dan las diferentes autoridades al respecto para poder cultivar espirulina y poder utilizarla como una fuente alimentaria específica. Aquí uno de los emprendimientos en los cuales participé hace algunos años, que es Aquasolar Microalgas, Aquasolar Superfood actualmente, que tiene un desarrollo importante de productos, ¿no? Que importante cuál es, que claro, al momento de hacer estas combinaciones con otros productos, que realmente la calidad de la espirulina que tengamos sea la real, ¿no? Que básicamente cuente también con los sellos los cuales acredite, ¿no? Y que la formulación no pierda la característica específica del producto. Hoy día tenemos los objetivos de sostenibilidad mundial, ¿no? Que son los objetivos del desarrollo. La verdad que esos 17 objetivos son los que necesitamos tomar en cuenta cuando hablamos de una posibilidad, ¿no? de soberanía alimentaria para todos, ¿no? Que al final los proyectos ayuden a disminuir la pobreza, cero hambre, salud y bienestar, educación y calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía accesible y no contaminada, trabajo decente y crecimiento económico, industria e innovación y infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sustentables, producción y consumo responsable,
acción por el agua, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas, alianzas para lograr los objetivos. Estos 17 objetivos de desarrollo sostenible son los que básicamente nosotros nos fijamos para poder seguir avanzando en el desarrollo de proyectos como Espirulina. Un esquema general para entender una buena calidad de agua. Nosotros en nuestros hogares podemos comprar agua filtrada actualmente, no es complejo, digamos, para los niveles de cultivo que podemos hacer de forma familiar, ¿no? Y las necesidades específicas para que esto crezca. Entonces, bueno, vamos a hablar, para ya ir finalizando, ¿no?, de la propuesta que nosotros hemos creado con Nelson. Es decir, sabes que tus bolsas funcionan bastante bien, son sistemas cerrados de cultivo que nosotros pudiésemos montar y poder tener bastante resultado. Entonces Nelson me dice, bueno, pero ¿cómo lo hacemos?, ¿no? Entonces hablemos qué necesitamos para montar. Lo primero, necesitamos una estructura, un atril, que puede ser de 1000 formas, ¿no? Puede ser simplemente una vara o incluso en un árbol en el jardín, ¿no? Da lo mismo, donde podamos colgar nuestras bolsas, ¿no? Para colgar estas bolsas, ¿de qué son estas bolsas? Es de polietileno de alta densidad, ¿no? Que lo encontramos fácilmente en el mercado de calibre 600, bueno, ya eso depende mucho del lugar donde estamos, pero son bolsas fáciles de encontrar. Acá en Ecuador le llaman fundas, ¿no? En otros lugares le llaman bolsas o efectivamente. Entonces son fáciles de conseguir, no es complicado, solamente importante el calibre para que resista, ¿no? Yo mostré en una foto anterior fundas, como llaman en Ecuador, de 5 litros o de 50 litros, bueno, depende un poco de la necesidad que queremos, son fáciles de manejar y manipular. ¿Qué necesitamos? Tener una selladora de bolsas para poder sellar, digamos, bien por lo menos el fondo. Las venden en el mercado y si no las pueden comprar, efectivamente pueden hacerse una de forma casera. Están los tutoriales de YouTube que nos ayudan a hacer una casera bastante sencilla y bastante barata también de hacer. ¿Qué más necesitamos? Aprender a hacer nudos, ¿no? Porque básicamente necesito colgar esta bolsa en el atril. Obviamente nosotros que somos biólogos marinos nos ha tocado aprender muchos nudos y tuve un curso de nudos por ahí. El nudo del ahorcadito es el más sencillo que ocupamos, básicamente que le dé resistencia para montar, digamos, esa bolsa en la estructura. Necesitamos tener una bombita de aire, ¿no? Conocidos también como blower o bombas de acuario, dependiendo, ¿no? Este tipo de bombitas que le presento ahí son bombitas de 18 volt, muy baratas de conseguir actualmente por Mercado Libre, se consiguen en todos los países, son bastante sencillas. Pero ojo cuando compren una de esas, ojo en qué, específicamente en este, lo pongo aquí. En mi cajita estaba en japonés, así que se los puse, es decir, en chino, perdón, ¿no? Pero sin embargo, ¿qué necesitamos saber? Cuando nosotros tengamos caracterizada el largo de la bolsa, que si es de 1 metro, de 2 metros, ¿no? Nosotros necesitamos saber que realmente la bombita de aire logre desplazar la cantidad de litros en cierto minuto, es decir, al final, que esos litros en ciertos minutos puedan subir el alto de la columna que yo he definido, ¿no? Generalmente estas bombitas son de 220 volts, ¿no? Generalmente sirven 65 litros por minuto, depende mucho el tipo de bombita que se encuentra, pero ustedes tienen que siempre darse cuenta de este grafiquito. Acá nos dice 65 litros por minuto y como si yo voy aumentando la cantidad de litros, va a subir cada vez menos, ¿no? Entonces ustedes tienen que, dependiendo de la cantidad de litros, encontrar una que les ayude a subir la burbuja hasta arriba para que realmente exista una buena homogenización del medio de cultivo, ¿no? Y del contacto de los organismos con la luz. Obviamente que necesitamos estas mangueritas de 4 milímetros, ¿no? Hay de diferente tipo de material, ¿no? Yo la puse como foto ahí, o digamos mangueras de acuario también le llaman, ¿no? Uno las encuentra fácilmente, pero quiero hablar también de la difusión.
¿Qué sucede? Que estos son difusores de aire que uno puede encontrar, pero sin embargo estos difusores de aire con micro burbujas son un desastre para producir espirulina. ¿Por qué? Porque básicamente el intercambio gaseoso que logran no es eficiente, es decir, más que el intercambio gaseoso, sino que la homogeneización del medio no es eficiente, ¿no? Distinto cuando hablamos de intercambio gaseoso. Yo siempre digo, si tú le vas a inyectar CO2 a tu sistema de cultivo, bueno, tienes que hacer la difusión en este sistema. Pero si tú sencillamente vas a inyectar aire para tener una buena homogeneización del cultivo, más basta solo la manguera con algunos tubitos que nos ayuden a sacar una burbuja que sea bastante grande, como esta, para que exista una buena homogeneización del cultivo específicamente. Con respecto a la luz, claro, si estamos hablando de cosas familiares y sustentables, vamos a ocupar la luz de día, ¿no? En el jardín, en la cocina, en un lugar donde nos llegue luz solar, pero sin embargo también podemos invertir. Hoy día existen luces LED que incluso las puedo sumergir, ¿no? O simplemente tubos fluorescentes de luz blanca, ¿no? Que yo pueda poner en algún lugar y que le llegue una luz constante y de buena calidad para mejorar la luminosidad de nuestros cultivos, ¿no? Aquí nos damos cuenta en estas bolsitas, ¿no? Que este mismo sistema genera un buen burbujeo y siempre es importante, nunca pueden estar llenos hasta arriba porque necesitamos un espacio donde se haga el intercambio gaseoso específicamente, ¿no? Aquí ya hay un modelo ya de bolsas que montamos ahí en San Juan, en México, ¿no? En Jalisco, donde son bastante productivas, ¿no? De buena calidad y claro, a la vez al momento de estar cerrado la calidad la calidad con respecto a la inocuidad alimentaria es bastante buena, ¿no? En el sistema. Después necesitamos cosechar, bueno, básicamente esto habla sobre sistemas de filtrado, ¿no? Pero acá les tengo otro tips. Yo ocupo estas bombitas que también son de acuario, que son muy baratas, que también tienen el grafiquito ahí para que vean cuánta cantidad, que nos ayuda, que la podemos poner dentro de la misma bolsa, ¿no? Y nos ayuda a poder tomar el cultivo y elevarlo y pasarlo por una manguerita para poder llegarlo a la cosecha. Acá vemos esta tela de serigrafía de 16 hilos, ¿no? Que nos ayuda a tirar el cultivo y hacer, digamos, la filtración del cultivo, ¿no? Después, muchas veces agitamos, por allí debería haber puesto alguna foto de mi socio Felipe, que lo hace a mano alzada en un calcetín y elimina los restos de agua para obtener ya esta biomasa. El secado, muchas veces la gente hace hojuelas. A mí yo no soy muy amigo de las hojuelas, porque la hojuela es una película compacta que después la rompen y muchas veces eso oxida mucho la biomasa. Prefiero los tallarines, que muchos de nosotros lo hacen en esas bolsas y es bastante práctico. Cuando quiero secarlo, yo aconsejo de forma familiar que lo lleguen al refrigerador, al congelador y lo pongan y la congelen en cubetas de hielo, donde después lo puedan poner, digamos, a sus diferentes dietas, ¿no? Hay unos ejemplos de la sustentabilidad. Bueno, cuando ustedes quieren ver, muchas veces sugerimos la cuantificación de proteínas, que la pueden hacer ustedes o mandar a hacer, bueno, en este caso hay que mandarla a hacer, la cuantificación de las fitobiliproteínas, como también la cuantificación de las clorofilas específicas. Bueno, podemos hablar muchas cosas y esto no es la invitación, pero es importante que le hable sobre las cianotoxinas, ¿no? A este último tiempo, uno de los grandes peligros que pueden existir en la producción de espirulina es que dentro de los cultivos de espirulina podamos estar produciendo otras cianobacterias que viven en esas mismas condiciones y estas puedan producir cierto tipo de toxinas, ¿no? No vamos a hablar mucho ahora de ello, puede ser otro conversatorio, hay otras personas más adecuadas que yo, pero también lo podemos hacer. Y básicamente se distinguen todo este tipo de toxinas, ¿no? Las más conocidas son las hepatotoxinas, ¿no? Y la microcistina, que está muy relacionado. La microcistia es una microalga que es como son pequeñas esferitas que generalmente están relacionadas con los cultivos de espirulina, que pudiesen producir grandes cantidades de microcistinas. Estas microcistinas son hepatotoxinas que atacan al hígado y son toxinas que se van bioacumulando. Igual que las nodularias.
Lo bueno es que hasta el momento ninguna de las toxinas peligrosas ha sido identificada, ¿no?, en espirulina, ¿no? Las más peligrosas están dentro de las alcaloides, ¿no?, y la anatoxina, ¿no?, y las saxitoxinas son toxinas realmente peligrosas, ¿no?, que nosotros tenemos que saber, y por eso siempre para el desarrollo de estos proyectos necesitamos de un aliado que entienda un poquito más para evitar este tipo de posibles riesgos, ¿no? En el caso de las lipopolisacáridos, sí podríamos encontrar, digamos, en la espirulina. Y de hecho, si alguna vez han probado alguna espirulina que sabe a barro, es porque tiene presencia de geosmina, ¿no? Sin embargo, es una toxina bastante inofensiva, pero en grandes cantidades pudiese provocar problemas. Pero grandes cantidades significaría que me tendría que comer unos 5 kilos de espirulina, ¿no? Pero sí, digamos, tampoco está exenta, ¿no? Podríamos hablar en otra ocasión sobre ese tema. Entonces, más que nada, para ir concluyendo, vamos a saber que los cultivos de espirulina son sustentables, ¿no? Forman parte de una sustentabilidad alimentaria, ¿no?, una plataforma alimentaria que ya existe. Es posible que la cultivemos en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestros entornos, ¿no?, y que tengamos un negocio local y con una calidad, con una soberanía alimentaria, es decir, a partir de una soberanía alimentaria, ¿no?, y también de una inocuidad alimentaria que es bastante sencillo. Como hablé de esos enfoques, tal vez para mí lo más importante es la producción sostenible, la seguridad alimentaria y disminuir en todo esto la huella de carbono y nitrógeno, que le hace bastante bien a nuestro planeta, ¿no? Siempre tenemos que saber que lo que hacemos en diferentes niveles tiene que ser un negocio, incluso en nuestro hogar a pequeña escala, donde nosotros vamos a cambiar nuestra fuente de proteína y la vamos a cultivar por nosotros mismos. Siempre pienso que un mundo nuevo tiene que ver con un proyecto en común, y por eso esta pequeña charlitas. Así que, bueno, he terminado, espero haberles ayudado. Vale. Gracias, muchas gracias, Gabriel. Qué excelente charla. Ha sido una clase magistral. Bueno, ¿te parece si respondemos algunas preguntas? Claro, lo que tú digas, Miguel. Genial, amigos. Si tienen algunas preguntas, pueden escribirlas o levantar la mano y en orden escogemos algunas personas para que Gabriel les pueda responder sus preguntas. A ver, vamos a ver algunas preguntas acá. Bueno, te mandan felicidades, muy agradecidos. A ver, Kiara pregunta, para que una persona tenga energía en el día, ¿cuánto de espirulina recomiendas que debe consumir? ¿Cuánto de espirulina en el día, entiendo? ¿Y cuánto recomiendas que debe consumir si es natural o en polvo? Bueno, primero lo que siempre ocupamos la proporción son 500 miligramos por cada 10 kilos de peso, ¿no? Es como la proporción que se ocupa, digamos, en el mercado, ¿no? Cada 10 kilos de peso, generalmente las tabletas que venden vienen en 500 miligramos, entonces cada 10 kilos de peso es una tableta. La mayor cantidad de personas va a consumir 5 tabletas diarias, ¿no? Obviamente que una espirulina que ha sido secada por spray o liofilizada y que fue producida en China y llega durante muchos meses a tu casa, obviamente que va a haber una degradación de la calidad de la proteína. Es real que exista, eso tiene que ver con la vida en aquel de los productos, ¿no? Entonces, claro, cuando yo la produzco en mi casa y como una espirulina fresca, primero que va a saber mucho más rica, ¿no? Generalmente yo sugiero una cucharada, porque a veces no tenemos, entonces una cucharada rasa sopera en nuestros batidos, o bueno, el que se la atreve a comérsela así también, ¿no? Entonces, básicamente la respuesta para nuestra amiga sería los 500 miligramos por cada 10 kilos de peso. Excelente, qué buen dato. Malvina pregunta, ¿qué pasa en invierno? Acá en Argentina, Buenos Aires, hace hasta 2
2 grados a veces. Qué buena pregunta. ¿Qué solución les das? Eso lo hablé hace un momento atrás. Inicialmente, claro, la espirulina a temperaturas bajas van a disminuir su metabolismo, entonces no va a haber alta producción. No significa que no crezcan, ¿no? Pero no van a crecer como queremos que crezcan, ¿no? Que produzcan mayor cantidad de biomasa. Entonces, inicialmente hay una posibilidad que si yo vivo en lugares fríos, ¿no? Que yo pueda hacer un sistema de cultivo soterrado en la tierra. Eso me va a ayudar a mantener mucho más la línea térmica de mi cultivo. Ahí hay una sugerencia en general, pero claro, dependiendo de tu sistema. O algún modo haciendo un sistema de recirculación de calentamiento de agua. Actualmente hay muchos sistemas solares que nos ayudan a calentar el agua, entonces hacer una recirculación de nuestro cultivo para aumentar la temperatura. Eso con respecto, digamos, a temperatura, pero también existe la posibilidad, que lo nombré ahí, que hagamos que nuestro cultivo sea mixotrófico, no solo fototrófico. Entonces, hacer mixotrófico, yo podría incorporar azúcares, ¿no? Como glucosa a mi medio de cultivo para que genere fermentación. Y al generar fermentación en el cultivo, eso va a aumentar también las temperaturas del mismo y dando otro alimento y por lo tanto aumentando también la producción. Siempre, eso sí, para nuestra amiga argentina hay que cuidar de que no suceda eso. Vamos a ver que la espirulina es bastante resiliente, ¿no? Y obviamente se va a adecuar a las características específicas. Pero sin embargo, si tengo esta diferencia de temperaturas, ¿no? Hay una forma, hay que ver cómo se puede proteger, ya sea haciendo invernaderos más pequeños, ¿no? Si está dentro de un invernadero o un sistema cerrado que ayuda a mantener por lo menos una estabilidad del día a la noche. Excelente. Gabriel, ahí has mencionado un dato bien interesante, porque hablaste de volver mixotrófico el cultivo. Cuando has hecho esto, ¿hay alguna adaptación de la cepa o cualquier cepa de espirulina puede funcionar para esta? Todos los Y microorganismos tienen que ser, hasta nosotros, nos tenemos que adaptar a las nuevas condiciones. Eso no es de un momento a otro, ¿no? Eso es una realidad. Por eso es importante nosotros tener nuestros cultivos auxiliares más pequeñitos para ir probando, ¿no? Sin embargo, pudiese ser que se adecuara porque es una característica química, ¿no? Que le vas a dar a tu medio de cultivo, ¿no? Pero sin embargo, siempre recomiendo que hagas una adaptación de la cepa, ¿no? Y esa adaptación tiene que ver, digamos, de ir haciéndola de a poco, no de una vez, especialmente, por ejemplo, en Chile, en el sur, ya sabemos que hay periodos que hace más frío, entonces voy a cambiar mi estructura del medio, le voy a poner azúcares, ¿no? Por lo tanto voy a ir adecuando con el tiempo. Pero puede ser de una vez, pero lo que recomiendo es que sea una adaptación. genial. Aquí, a ver, ¿te parece si hacemos unas 3 preguntas más? Edna Rocío consulta. Muchas gracias por la charla, Gabriel, muy interesante y de gran importancia. Cuando nos hablas del enfoque de economía circular para la producción de espirulina, ¿con qué tipo de residuos han hecho pruebas para la producción de espirulina y si el producto final lo han utilizado para alimentación para consumo humano? Bueno, en mi experiencia, la mayoría de las veces ha sido trabajar en residuos provenientes de biodigestores, ¿no? Es decir, lixiviados de biodigestores, en este caso provenientes de biodigestores alimentados con gallinaza o con desechos, digamos, de puercos, etcétera, ¿no? Con ese tipo de biomasa. Nosotros obtenemos el residual, los lixiviados del biodigestor y lo hemos ocupado como medio de cultivo, ¿no? De esa forma, ¿qué hacemos? Por un lado, evitamos o mejoramos el DDO y el DQO en la columna de agua, ¿no? Y después podemos producir esta espirulina y cosecharla. Como dije inicialmente, esa espirulina, al venir de esos desechos, va a ser una espirulina que lo más seguro que no va a cumplir las características microbiológicas que necesitamos, ¿no? E. coli u otros hongos u otros elementos pudiesen estar presentes allí, entonces hay que tener bastante cuidado.
Y sin embargo yo dije, al final, cuando yo tengo esta biomasa, si esta biomasa no tiene problemas de metales pesados, no tiene problemas de toxinas, no tiene problemas de compuestos fenólicos, ¿no? Y mis problemas son a nivel de bacterias o hongos, yo puedo tomar esta biomasa, romperla e hidrolizarla. La hidrólisis hace magia, ¿no? Y al hidrolizar yo voy a destruir todo y se va a transformar en estructuras, ¿no? Y esa estructura yo puedo ocuparla para un consumo humano y un consumo animal. Pero la verdad es que desde esa fuente solamente hemos llegado a un consumo animal, ¿no? En otros proyectos donde he ocupado el agua, ¿no?, proveniente de otras industrias, ¿no?, por ejemplo, aguas residuales de limpieza de ciertas industrias, qué sé yo, esas aguas sí también las he utilizado, ¿no? Y arrojan una mejor característica, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado realmente si esa espirulina la vamos a poder ocupar para alimento animal. Es bien complejo, a no ser que tú realices un downstream process importante, es decir, y eso es hidrólisis enzimática, para obtener tal vez un producto que pueda ser un extracto que tú puedas mezclar de forma para un uso alimentario humano. Si no, obviamente hay que ver otras alternativas de uso agrícola o de uso de alimento animal. Excelente, bueno, muchas gracias. Aquí comenta Joel Gutiérrez si se puede hacer un cultivo asociado, acuaponía con peces y espirulina. Sí, de hecho hay muchos proyectos parecidos, claro, porque acá tenemos la utilización del agua residual de los peces, es una excelente agua para cultivar espirulina, ¿no? Y a la vez tú podrías decir al final cultivo espirulina y también alimento los peces con espirulina. Digamos, es un sistema que funciona. Solamente que hay que tener cuidado porque algunas normativas nos prohíben, si yo ocupo el desecho de un organismo para cultivar espirulina, me prohíbe volver a darle la espirulina a los mismos peces, ¿no? Pero eso tiene que ver con normativa de los diferentes países. España especialmente, que hemos participado en algunos proyectos allí, se puede producir a partir del digestato de biodigestores alimentados con estiércol de reses, ¿no? Y producimos biomasa de microalgas con ellos, pero no podemos alimentar con esa biomasa a la misma res. Tenemos que buscar cerdos, otra cosa, pero depende mucho de la normativa de cada país, ¿no? Eso depende ya de eso. Pero sí. Genial, qué interesante. Y una última pregunta. Dicen, ¿qué experiencias de producción exitosa a gran escala existen en América Latina? Buena pregunta. Bueno, la verdad es que América Latina tiene un historial importante en proyectos de espirulina, ¿no? Por lo menos durante estos últimos 20 años hasta la fecha. Y eso ya es importante, ¿no? Sin embargo, muchos de aquellos cultivos que existen en Latinoamérica han tenido que enfrentar el alto costo de producción que significa producir en Latinoamérica y el bajo precio de venta que tienen los chinos en relación a lo que nosotros logramos vender. Por ejemplo, hoy día los chinos podemos encontrar una espirulina de calidad orgánica, ¿no?, a $15 el kilo. Nosotros en Latinoamérica, una espirulina de calidad orgánica, seca, con los sellos, vamos a estar en los $35. Es muy difícil llegar. Si nos vamos a la espirulina de Norteamérica, de Estados Unidos, de Cianotech, bueno, de Airfries más que ahora en este momento, estamos hablando que es una espirulina que está alrededor de los $25-30, pero con todo un marketing por encima sumamente importante y con todo un tema de mercadotecnia importante en ello, ¿no? A nosotros se nos ha hecho difícil. Entonces, nosotros, por ejemplo, acá en Ecuador, voy a hablar de mi amigo Peter, que era el dueño de Andes Espirulina, que es una de las espirulinas de mejor calidad que yo he conocido en Latinoamérica, ¿no? Un sistema de cultivo bastante interesante de conocer y visitar, ¿no? Y un buen producto.
¿Qué sucede? Que, claro, había un enfrentamiento con respecto a la espirulina orgánica, ¿no? En un momento era bastante complicado producir orgánico. Hoy día han mejorado las circunstancias. ¿Por qué? Porque tenemos normativas locales, porque existen productos, nutrientes, ¿no?, de calidad orgánica, más fáciles de adquirir. Vamos a hablar que hace unos años atrás la única posibilidad de producir orgánico era comprar una fuente de nitrógeno proveniente de China, entonces encarecía mucho el sistema y era complicado. Hoy día en Chile existe el nitrógeno orgánico que se puede encontrar en toda Latinoamérica, entonces podemos, digamos, ya enfrentar un poco más. Para mí, Andes Espirulina ha sido un buen trabajo. En Chile está Solarium Biotechnology, que es una empresa también que tiene bastante tiempo, ¿no? Y es una empresa que también ha estado presente en la industria, ¿no? Me voy a referir más al trabajo que ha hecho en el pasado, ¿no? Espirulina, Solarium Biotechnology es una empresa que fundó el doctor Ayala, que ha sido uno de mis maestros, ¿no? Y era una empresa que se basó en los primeros desafíos de producir espirulina, ¿no? Donde había un mercado poco conocido, ¿no? Actualmente la familia Chamoch son dueños de esa empresa, ¿no? Y obviamente tienen una distribución de una marca comercial en varios lugares. No es fácil para ellos también producir producto del mercado, ¿no?, que está difícil. Entonces, hoy día existe en México Microalgas Oleas de México, que es una empresa que ayudé a fundar y donde fui el director durante 6 años, ¿no?, que produce y tiene una marca comercial, Espirulina Máxima, ¿no?, que está entrando al mercado. No es fácil entrar al mercado porque hay acreditaciones, hay temas de normativa, hay un tema de mercadotecnia, hay un tema de precios, entonces es difícil. Hoy día yo estoy tratando de apoyar proyectos en varios lugares de Latinoamérica, en Panamá, en Colombia, en Costa Rica, bueno, en Venezuela teníamos antes, ahora ya no, aquí en el Ecuador, en el Perú, en Chile, en Argentina, en Brasil, en Uruguay. Entonces creo que se está formando, pero tal vez la solución hoy día no son los cultivos masivos a gran escala, sino que la solución para esta soberanía alimentaria por lo menos son los cultivos locales, no familiares comunitarios, ¿no? El cual, digamos, esta forma logre dar un mejor precio, una mejor calidad, ¿no?, y una mejor distribución de este alimento. Excelente, Gabriel. Wow, hay un montón de preguntas. He tenido que escoger ahí algunas. Y nada, muchas gracias por tu tiempo, Gabriel. Muchas gracias a todos los asistentes. Y ha sido un gusto poder compartir contigo toda esta información. Y gracias por, wow, toda la información ha estado muy interesante. No, gracias por escucharme. Yo decía, mi trabajo es hacer transferencia tecnológica y la verdad que este conversatorio ha estado inspirado por el trabajo que hacen Miguel y Nelson ahí en el Perú, que está basado con enseñarle a las personas a generar un modelo de negocio desde ahí que no es fácil, ¿no? Y de algún modo dar esa calidad nutricional también y acercar a las personas comunes y corrientes, ¿no?, que tal vez no gocen de tantos recursos económicos, de poder alimentarse con la espirulina y conocer los beneficios que significa alimentarse de una forma consciente, ¿no?, que es un poquito la inspiración. La verdad que ahora vimos una danza por 1000 temas y claro, siempre está abierto mi puerta para algún tema específico que alguien quiera preguntar, ¿no? Genial. Ahí, bueno, en el chat de Zoom preguntan con qué medio pueden comunicarse contigo. Bueno, yo estoy en las redes, también por intermedio yo estoy como Gabriel Renato Castro en LinkedIn, que es una de las que más ocupo, ¿no? Y bueno, cualquier pregunta también la pueden hacer por intermedio de las redes de Miguel y seguro que les va a dar mis correos y eso, ¿no? Así que se nos fue publicar mi correo ahí. En todo caso es gabriel.renato@spiralbluefood.com, ¿no?, como la empresa del principio. Así que cualquier duda le pueden preguntar también a Miguel y yo con todo gusto y cariño trato de colaborar en lo que sea posible.
Excelente. Muchas gracias, Gabriel. Siempre es un gusto contigo. Muchas gracias. Muchas gracias, amigo. Tengan buenas noches. Y nada, esta charla está siendo grabada está siendo transmitida por Facebook y ahí va a quedar registrada. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Hasta luego. Gracias.